Vamos a ver un poquito lo que es el retoque de la edición Fanart que realizamos en la sesión fotográfica del otro día. Primero que nada, como en este tipo de fotos estamos estableciendo un archivo RAW, vamos a trabajarlo primero con el Camera Raw. Bien, primero que nada, como la escena nosotros queremos que sea un poquito dramática, un poquito oscura, lo que vamos a hacer es mejorar un poco el contraste. Cuando hablamos de los efectos que realizamos o los ajustes que realizamos en Camera Raw, siempre tenemos que considerar que tenemos que trabajar utilizando parámetros muy finos. No podemos trabajar exagerando demasiado porque lamentablemente no es un estilo que podamos exagerar mucho desde el formato RAW. Así que levantamos un poquito el contraste y levantamos un poquito la exposición, entendiendo que esto va a aclarar toda la foto, pero que luego vamos a sectorizar un poco lo que es la iluminación. Bien, si nosotros lo que queremos es bajar un poquito el detalle en la imagen, o sea, bajar un poco la zona de brillos, nos podemos ir a la zona de blancos y empezar a reducirlo. Y podemos levantar un poquito las sombras para así de esa manera recuperar detalle en áreas donde antes estaba medio perdido, como por ejemplo en el pantalón, en la barba, un poco en el fondo, en el piso. Habiendo terminado el proceso, vamos a bajar un poco los negros para mejorar un poco el contraste únicamente de las zonas oscuras. Y luego nos vamos a ir a la ventanita de efectos para mejorar la claridad o la textura. La claridad nos va a dar ese rango de dramatismo que estamos buscando obviamente en este tipo de foto. Teniendo en cuenta que si nosotros lo exageramos mucho nos va a quedar como demasiado contrastado, demasiado detallado, demasiado exagerado. Es una cuestión nada más de ir levantándolo de a poco y si todavía queremos mejorarlo un poquito, levantar un poco la textura. No tenemos la necesidad realmente de exagerar la claridad, que la claridad recuerden que es el contraste de los medios tonos. Habiendo terminado el proceso, nos vamos a venir a la parte. Habiendo, habiendo terminado el proceso, nos vamos a ir a la sección de color y vamos a cambiar un poquito la temperatura. Como nosotros estamos buscando que sea una tonalidad un poquito más cálida, la podemos llevar para el lado de los cálidos, sin tocar el matiz, que el matiz obviamente lo que va a hacer es dramatizar la escena desde el lado de los verdes o del lado de los magentas, que eso lo vamos a toquetear un poquito más adelante. Minimizamos el panel de color y nos vamos a la opción de mezclador de colores. En la opción de mezclador de colores tenemos para modificar color por color. Esto quiere decir modificar colores de manera individual. Por ejemplo, si yo tomase la barrita de rojo y la llevara hacia un lado o hacia el otro, como podemos apreciar, me varían todos los tonos de rojo, inclusive la piel. Es por eso que en primera instancia lo que vamos a toquetear un poco es el tono del fondo verde, que en este caso lo toma como un tono amarillo. Por lo tanto, vamos a llevar los amarillos para el lado del tono verde para poder recuperar esa tonalidad en el fondo. Bien, una vez hecho eso, vamos a minimizar el mezclador de colores y nos vamos a ir a la gradación de color. Esto lo que nos permite es poder trabajar un tono para las sombras y un tono para las iluminaciones. Nosotros lo que queremos acá es crear un alto contraste a través de la rueda de color, utilizando ya sea la triada, los colores complementarios también, según la decisión que tome cada uno, con lo que ya hemos visto en la psicología del color en el cine. En mi caso, yo lo que voy a realizar, le voy a dar una leve tonalidad anaranjada a las sombras. En mi caso lo que voy a realizar va a ser dar una leve tonalidad anaranjada a la zona de iluminaciones, que en este caso sería la piel y el piso, y le vamos a dar una tonalidad verdosa al resto de la foto. En este caso a las sombras. Bien, recuerden que son rangos muy finos, no hace falta exagerarlo demasiado porque al exagerarlo es que realmente termina dañando la fotografía en sí. Terminado el proceso, minimizamos la gradación de color y si queremos jugar un poquito más con el tono podemos ir a la opción de calibración y desde el lado de sombras, primario rojo, verde o azul, ir toqueteando un poco a nuestro gusto para poder exagerar algunos tonos dentro de la foto. Bien, si ya terminamos de calibrar un poquito las tonalidades, vamos a empezar a sectorizar un poco lo que es el reajuste. Para eso nos vamos a ir a la opción de pincel, que la podemos encontrar en las opciones de máscara que tenemos en el Camera Raw. Con la herramienta pincel lo primero que voy a manejar un poquito son la zona de los pisos y de las cajas que tenemos en la parte de atrás. Para esto simplemente comienzo a pintar el área y si tenemos la opción de máscara activada, bueno, va a reconocer de una manera sencilla la diferencia entre el piso o lo que yo estoy pintando del resto de la foto. Tenemos que tener un poco de cuidado, obviamente, para poder mantener una franja, una línea y que no nos pase. Bien, habiendo hecho este proceso, vamos a bajar la exposición para darle más oscuridad al piso. Vamos a bajar la zona de iluminaciones y bajar un poquito la zona de sombras. También si queremos podemos darle un poquito más de texturizado para resaltar el detalle que tenemos en las maderas del piso. Como nosotros queremos que también esté iluminado un poquito lo que son las botas para poder compartir el tono amarronado, vamos a crear una nueva máscara, también seleccionando la opción de pincel y vamos a pintar levemente las botas. Muy suavemente levantamos la exposición
y mejoramos el contraste para que no quede tan exagerado el detalle. Perfecto. Ahora nos vamos a preparar para poder luego hacer la edición en Photoshop con la lámpara que tenemos en la parte de atrás. Para poder hacer esto vamos a crear una nueva máscara nuevamente de pincel, vamos a aumentar su tamaño y vamos a pintar una zona circular justo donde está la lámpara. Una vez que hicimos eso vamos a aumentar la exposición, como podemos apreciar, lo voy a exagerar para que se vea bien. Lo que estamos haciendo es creando esa aureola de luz alrededor. Aumentamos la exposición, vamos a cambiar la temperatura para llevarlo a un tono más anaranjado. Y vamos a mejorar el contraste para que quede un poco más oscuro los negros y blanco los blancos. Por último, vamos a oscurecer un poquito alrededor de lo que es la foto en general. Para poder hacer esto, o podemos trabajar ya sea... No, con Photoshop es eso. Como podemos apreciar, acá tenemos el antes y el después de lo que fuimos realizando en la fotografía. Podemos ver cómo mejoró muchísimo el detalle, podemos ver cómo tenemos mayores contrastes, tenemos inclusive mejores detalles en la gran mayoría de las partes de la foto. Y le pudimos dar ese tono un poco más dramático que estamos buscando. Ahora, yo me voy a concentrar por último en el cabello y en la barba. Para poder hacer esto, vamos directamente nuevamente a la herramienta pincel. Vamos a crear nuevamente una nueva máscara y vamos a pintar únicamente en el cabello y en la barba. Acá lo que queremos lograr es un poquito más de claridad, de textura, para darle un poco más de fuerza al detalle de ambos sectores. De esta manera, nos venimos a la parte de abajo y elegimos la opción, ya sea de textura, que como podemos apreciar mejora el texturizado, y la claridad, que obviamente va a resaltar el contraste de los medios tonos, dándole más fuerza todavía a esa área en específico. Una vez que terminemos con todos los procesos, apretamos la opción de abrir. Bien, en Photoshop vamos a comenzar primero que nada con un poco de reencuadre, porque todavía se ve un poquito la franja en la parte de arriba. La verdad que no tiene nada de complicado. Lo único que tenemos que hacer es Control J para duplicar la capa y Control T para aumentar el tamaño del lienzo. Entonces de esta manera podemos recalibrar lo que es el tamaño de la fotografía. Y siempre mantenemos el mismo lienzo. Ahora, vamos a crearle el efecto de Dodgenberg, que es un tipo de técnica que se utiliza para poder resaltar sombras e iluminaciones. Para poder hacer esto, vamos a crear una nueva capa de ajuste, en este caso de curvas. Vamos a aumentar la iluminación de una manera drástica, exagerada, y volvemos a la ventanita de capas. Como podemos apreciar, nos creó automáticamente con la capa de ajuste una máscara de capa, por lo tanto, si apretamos Control I y latina, va a ocultar absolutamente todo. Una vez que se haya ocultado todo, tomamos la herramienta pincel con color blanco y una opacidad bien bajita, estamos hablando de un 4 o 3%, y comenzamos a pintar en las áreas de iluminación. Bien, habiendo terminado el proceso de iluminación, vamos a repetirlo, pero con las sombras. Esto quiere decir crear una nueva capa de ajuste de curvas, y en vez de llevarlo hacia arriba, llevamos la diagonal hacia abajo. Para luego, nuevamente, Control I para ocultar todo, y con la herramienta pincel en la misma opacidad que estábamos trabajando anteriormente, comenzar a repasar sobre las sombras. Esto va a crear esa esencia de dramatismo que estamos buscando en la fotografía. Bien, podemos apreciar los cambios si ocultamos las dos capas de curvas. Como podemos apreciar, se generó en el sujeto un poco más de detalle, dándole más formato obviamente a todo lo que es el cuerpo, el torso, el rostro, los brazos, y de esa manera crear un poquito más de dramatismo sobre la escena. Tengan en cuenta que este es un efecto que se puede aplicar sobre todas las áreas que nosotros querramos, inclusive el piso o los cajones en la parte de atrás. Habiendo terminado con el proceso, vamos ahora a recrear un poquito de iluminación en la parte de atrás, en donde estaría la lámpara, obviamente, que nosotros recién trabajamos. Para esto vamos a crear una nueva capa de curvas. Vamos nuevamente a iluminar, dejando que exagere un poquito el tono, ocultando todo, tomando otra vez la herramienta pincel y vamos a pintar una y otra vez sobre estas áreas para crear un poquito más de rango de iluminación. Bien, y acá viene una parte muy interesante sobre este proceso. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a volver nuevamente a la capa 1, que vendría a ser la que duplicamos para poder ajustar el tamaño. Nos vamos a ir a la herramienta de varita mágica y vamos a apretar la opción seleccionar sujeto, que se encuentra en la parte de arriba de la barra de opciones. No tiene tanta importancia como haya seleccionado la parte de abajo, lo que nos importa es la parte de la nuca y del hombro. Lo que vamos a hacer una vez que haya hecho la selección, vamos a apretar Control J y nuevamente vamos a crear una nueva capa de ajustes de curvas,
donde vamos a iluminar. Y aparte de iluminar, donde dice RGB, vamos a elegir el canal rojo, lo vamos a aumentar hacia arriba, nos vamos a ir al canal azul y lo vamos a reducir hacia abajo. Entonces de esta manera creamos un tono anaranjado. Habiendo realizado ese proceso, vamos a apretar Control I para ocultar todo. Y luego vamos a apretar Control Alt G, que lo que va a hacer crear una Clipping Mask. La Clipping Mask significa que va a afectar únicamente a la capa que tenga debajo. Una vez que realizamos eso, tomamos la herramienta pincel también con una opacidad un poquito baja y muy de a poquito vamos a comenzar a pintar por encima del hombro y de la nuca. Pasamos una y otra vez para ir sumando, sumando y sumando. Esto lo que acaba de hacer, vamos a ocultar y descubrir la capa. Como podemos apreciar, nos creó esa iluminación ficticia que estaría proviniendo desde la lámpara que se encuentra a contraluz, en realidad lateral posterior, del sujeto. Ahora solamente nos quedaría crear un efecto lumínico un poco más fuerte desde la lámpara y con eso tenemos terminada esa zona. El efecto lumínico, como lo hemos visto en clase un par de veces, lo vamos a recrear copiando algún elemento lumínico o guardando alguna fotografía. Como podemos apreciar, ya la tenemos preparada. Una vez que la pegamos en nuestra foto, cambiamos el modo a trama. Como podemos apreciar, desaparece toda el área que estábamos trabajando en negro y me queda únicamente el efecto de iluminación. Bien, ahora vamos a repetir este proceso de agregar algunos efectos que la verdad son bastante sencillos, donde agregamos un poquito de polvillo en el ambiente y le damos ese aspecto más antiguo a la fotografía. Bien, ya añadimos un poquito de algunas partículas de polvo sobre la fotografía. Vamos con el último proceso, que es darle un poco de texturizado a la pared. Para poder hacer esto, como ya tenemos la capa del sujeto seleccionada, lo que vamos a realizar, nos vamos a posar en la capa 1, o sea la que nos quedó duplicado, y vamos a copiar alguna textura grunge o alguna textura antigua que encontremos en internet. Bien, una vez que ya copiamos la textura, vamos a rotar el archivo apretando Control T y vamos a aumentar su tamaño para que ocupe toda la pared de fondo. No importa si nos oculta todo el resto de los objetos. Total, ahora podemos hacer una selección o podemos ir trabajando a través de la máscara de capa. Habiendo hecho el proceso, nos venimos a las opciones de fusión, en este caso en la ventanita de capas donde dice normal, y buscamos algún modo que podemos apreciar se mezcle con la pared de fondo. Bien, una vez que encontremos alguno que nos gusta, vamos a crear una máscara de capa, vamos a ocultar absolutamente todo y vamos a empezar a descubrir de una manera bien suave sobre el papel del fondo. Repetimos el mismo proceso que veníamos trabajando anteriormente, solamente que esta vez lo hacemos únicamente sobre la pared. Ya habiendo terminado con todo el proceso, vamos a juntar todas las capas en una sola y vamos a agregar un filtro de cámara raw. En este filtro de cámara raw simplemente lo que vamos a realizar va a ser agregarle un poquito más de textura a toda la imagen en sí, ya sea aumentando levemente la claridad o regulando un poquito la textura de la imagen. Y por último le vamos a agregar un viñeteado desde el panel de efectos. Este viñeteado es más que nada para concentrar un poquito la iluminación. Vamos a oscurecer nuevamente con la herramienta pincel en estas áreas donde llegaría menos la iluminación y tenemos finalizada nuestra fotografía.